Bueno, entonces vamos a leer el tema del reto. Entonces dice que, bueno, fundamentos de programación. Dice que tenemos entonces una tienda de discos que va a dar unos descuentos dependiendo de lo que se compre. Entonces, si yo quiero buscar comprar folklore, voy a hacer un 10% de descuento, siempre y cuando vendan más de 3 ejemplares, o un 5% si las compras son menores, y así sucesivamente. Adicional, nos dicen que para identificar correctamente los ejemplares se van a tener en cuenta esta cadena de códigos, ¿sí? Este número para el folklore. Esto es muy importante porque el robot nos va a hacer la petición con estos números. No me va a preguntar por música rock, me va a preguntar por el 160001 y así sucesivamente. Entonces aquí hay la forma como se va a introducir la información, pues el tipo de datos y eso. Y entonces nos están preguntando que creemos una función que tenga este esqueleto. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Entonces lo primero es tener en cuenta que aquí dice que la función recibe un diccionario y devuelve un diccionario. Entonces vamos a empezar por acá. Voy a ir a mirar el código. Entonces aquí tenemos la definición de la función disco, como está escrita allá. Recibe un diccionario y devuelve un diccionario. Para probarlo, entonces aquí vamos al final. Si yo quiero probarla, primero tendría que definir el diccionario que va a recibir. Entonces digamos que eh, este diccionario tiene el ID del disco, el género del disco. Construyó un diccionario con la información que nos van a pedir en el robot cuando se hace la prueba. Ahora, ¿y de dónde saqué esta estructura? Entonces vamos a seguir mirando primero la información del reto. Entonces aquí dice que, comentemos un poquitico, que estos son los datos de entrada y que esta es la salida que se espera. Como esos son los datos de entrada, pues toca crear un diccionario que tenga estos datos de entrada. Por eso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables en mi diccionario de pruebas que llamé inventario. Puede tener cualquier nombre, solo que en el esqueleto me dice que va a recibir una variable que se llama así. Entonces no tiene que ser ese nombre, pero pues me gustó ponerle el mismo. Entonces creamos un inventario que es un diccionario. Sabemos que se llama diccionario porque pues, tenemos esta estructura de llaves, dos puntos acá. Esta es la llave y este es el valor. Entonces simplemente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 variables que son las mismas variables que nos pasaron aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 variables. Voy a hacer la prueba con el primer eh, renglón para el ejercicio. Entonces pues me voy a cargar el 15.001, el folclore, etcétera. Entonces aquí ya le cargué el 15.001, folclore, el costo del disco y así. Cuando voy a invocar la función, entonces pues coloco el nombre de la función, le paso este inventario que es el diccionario que le estoy pasando por parámetro, y como esta función tiene un return, si yo lo llamo sin el print, pues él simplemente pues haría cosas pero no me muestra nada. Entonces le coloco este print para mirar que se ejecute, y cuando lo ejecuto aquí me dice, esta es la respuesta que se está entregando, que obviamente pues tendríamos que compararla con esta cadena de texto y mirar que coincidan exactamente iguales, igual para los otros dos diccionarios. Ahora sí vamos a la lógica del ejercicio, cómo funciona. Entonces me devuelvo por aquí a leer las condiciones. Entonces dice, si la música es folclore, pero yo no voy a comparar, ojo, ahí dice que la música es folclore, entonces pues la idea es que me va a entrar aquí este género de disco que es el folclore. Pero aquí puede que yo le mande cualquier otra cosa, no importa si le mando cualquier otra cosa, él me tiene que botar la misma salida, porque lo vamos a hacer de acuerdo al ID del disco. Y ese ID del disco sabemos que la música folclore corresponde a esta codificación. Entonces, si yo le mando este número, pues él me tiene que botar la misma respuesta. Por eso aquí me doy el lujo de cambiarle pues el nombre que quiero montar, pero de todas maneras obtengo la misma salida cuando ejecuto la función. Entonces ahora sí vamos a empezar a hacer la lógica del ejercicio. Entonces, bueno, está la definición de la función que recibe un diccionario y que devuelve un diccionario. Como aquí dice que tiene que devolver un diccionario, entonces mira que yo tengo un return, ¿sí? Aquí está el return y devuelve, ¿qué devuelve? Devuelve un diccionario, que es esta llavecita, abre y cierra acá,
las claves y los valores. ¿Qué tiene que devolver? Pues entonces miremos otra vez el ejercicio. Dice que tiene que devolver esta estructura. Entonces, mira que yo creo 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5 llaves. La ortografía es muy importante que quede igualitica. Entonces, aquí está mi primera llave, mi segunda llave, etc. Y esto lo vamos a poblar de acuerdo a la información que llega por el inventario que es con el cual voy a hacer la prueba. Entonces, ahora sí, ¿y cómo se llena la información? Pues entonces yo me creé unas variables para utilizar desde el principio. Entonces aquí me creo una variable que se llama id disco, una variable que se llama gen disco, costo disco y cantidad de compra. Entonces me creo mis primeras 4 variables, bueno, yo creo que son las únicas, unas variables con las que voy a trabajar. Convierto en entero lo que me llega por esta variable. O sea, en el diccionario yo recibo este número y lo que hice fue que lo convertí en entero. La variable GenDisco, ahí voy a guardar lo que me llega en el diccionario con la llave GenDisco. O sea, como en el diccionario en GenDisco me llega folklore, significa que yo en esta variable estoy guardando la palabra folklore. El costo del disco, entonces también llega por el diccionario, aquí 30.000 en este caso. Y por último compra, que pues entonces también lo calculo del diccionario que se llama información, que fue la variable que entré, que sería cantidad de compra, es este de acá. Listo, entonces ya tengo identificadas mis variables. Ahora sí, ¿qué quiero hacer con ellas? Pues depende, porque si el disco tiene ID 150001, o sea, si estamos hablando de folklore y al mismo tiempo la cantidad de compra es mayor que 3, yo aquí le coloqué este comentario que significa que estoy hablando de folklore. Y en Python no nos exigen estas llaves, pero esto es más como vicio. No me gusta ponerlas, pero si las dejo sin las llavecitas se funciona igual. Entonces, si estamos hablando de folklore y son más de 3 discos, entonces ¿qué tendría que pagar? Pues multiplico la cantidad de discos, que es lo que calculé en la variable que tengo acá arriba, por el costo del disco, que también está en la variable que tengo por acá arriba. Multiplico la cantidad por el costo y le aplico el 90%, porque hay un 10% de descuento, entonces multiplico solamente por 0,9, que ya la operación matemática que hicimos para el ejercicio. Este comentario tampoco es necesario, pero me da un poquitico de estructura. Entonces, ahora, si el disco es folklore y son más de 3, entonces digo que el total pagado es este y no hago nada más. Ahora, puede que no, entonces vamos con el else. Si no es eso lo que está pasando, entonces vamos con un elif. Dice, entonces, si no es este y no cumple con 3, entonces es por una de dos cosas. O es que falló esta, o es que falló esta. De pronto si era folklore me compraron 7. Perdón, 1. O de pronto si eran mayor que 3, pero me compraron otro. Entonces aquí le digo, bueno, entonces digamos que no se cumplen las dos condiciones. No se cumple que era folklore y que fueron más de 3. Entonces vamos a mirar, puede que es porque era folklore. Este elif lo que me dice es que me garantiza que lo que entró fue folklore, pero que no son más de 3. Entonces fue con folklore y compraron 1 o compraron 2. En ese caso hago lo mismo, el total de pago pues es multiplicar la cantidad de compra por el costo de compra, pero ya no le hago un descuento del 10, sino que le hago un descuento del 5%. Este comentario tampoco es obligatorio. Y lo voy a redondear. Aquí le coloco la función round, 2, que significa que la respuesta me la redondeé a 2 decimales. Porque por aquí en alguna parte del reto decía que se tenía que sacar la respuesta a 2 decimales. Creo que, bueno, no recuerdo, por aquí está en alguna parte. Ah, sí, retornar un valor con 2 decimales. Entonces por eso justifica la presencia de esta función round aquí en esta parte. Listo, entonces empiezo a quemar todas las otras posibilidades. Bueno, si no es disco con más de 3 y no es disco, significa que definitivamente él no está comprando folklore, folklore. Entonces, lo que hice fue meterle todas las demás condicionales. Aquí está entonces el if, con todo el resto de las posibles opciones que nos vamos a encontrar. Y cuando no se cumple ninguna de estas condiciones, que son las que están descritas allá en el ejercicio, le digo, bueno, entonces si no se metió ninguna, es porque están comprando cualquier otro caso. Aquí al final en el enunciado dice que
Si no se cumple con ninguna de las anteriores, entonces para cualquier otro género, cuando no se cumple nada, le tiro el 25% de descuento. Entonces, aquí tendremos, le cobro 75% solamente. Guardé en cualquiera de los casos que pueden existir. Lo que hice fue que guardé la variable total pago. Y ahora sí hago un único return que me devuelve, entonces como he hecho al principio, un arreglo, perdón, un diccionario con todas las variables. Y aquí está el total de pago. Entonces ya lo que queda hacer es simplemente hacer las pruebas con otros ejercicios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar estos valores que tengo acá por los otros valores que hay aquí en estos renglones y comparar que sea exactamente igual antes de subirlo a la plataforma. Entonces, otra vez, esto no significa que es que así se tiene que hacer el ejercicio. Este ejercicio se puede hacer de muchas maneras. Esta fue la que me gustó, fue la que implementé. La idea es lo monto como para compartir cómo encontré esta posible solución y no significa que otra vez tiene que hacerse así. Pues habrá otras muchísimas formas de hacer lo mismo.